Hola, esta es una presentación con comentarios complementarios al capítulo 1 de nuestro curso de Derecho de los Contratos, teniendo en cuenta los cambios introducidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia número 70/2023, titulado Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, que fuera dictado el 20 de diciembre de 2023 y con entrada en vigencia a partir del 29 de diciembre de 2023. Vamos a comenzar. Notas sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia número 70/2023 y la teoría general del contrato. Este decretazo dispone la derogación de cientos de leyes reguladoras de las más variadas actividades económicas, productivas y comerciales, así como también la modificación de muchísimas otras leyes, decretos leyes o incluso códigos. La dimensión y la profundidad de los cambios ordenados significan un impacto inusitado en la legislación nacional, sin contar los cuestionamientos que el decretazo presenta en términos constitucionales, los cuales no podremos ahondar en este lugar. Con declaración de emergencia pluritemática, la finalidad del DNU 70/2023 consiste en desregular o regular diferente un sinnúmero de actividades económicas e instrumentos jurídicos a ellas relacionados con el objetivo de revertir la situación de estancamiento y empobrecimiento en que nuestro país se encuentra sumido hace varias décadas, conforme textualmente dice el dispositivo legal. En lo que a nuestra asignatura concierne, el decretazo modifica el régimen de las obligaciones de dar sumas de dinero, algunos pocos textos legales correspondientes a la teoría general del contrato y, principalmente, el régimen jurídico del contrato de locación. Cabe aclarar que no son cambios temporales o provisorios de excepción, como normalmente se daría cuando existe una situación de necesidad y urgencia. Por el contrario, aquí hablamos de cambios de carácter permanentes. Las modificaciones introducidas al régimen de los contratos en general siguen la lógica del pensamiento liberal, es decir, aumentar la autodeterminación de las personas en el ámbito negocial y disminuir al máximo la intromisión por parte de las autoridades públicas, esto es, del Poder Judicial como ente revisor de lo pactado por las partes. Se elimina la moral y las buenas costumbres como límite a la autonomía de la voluntad, que históricamente ha servido como elemento ético del contenido de las relaciones contractuales, con destacada presencia en el Código Civil velezano, que cabe remarcar, por si las dudas, era de corte fuertemente liberal como sus pares de la época. La conjunción moral y buenas costumbres, en efecto, ha sido utilizada prudentemente por nuestra jurisprudencia para morigerar los pactos de intereses usurarios, cláusulas penales abusivas o contratos con finalidades contrarias a valores socialmente consolidados, como por ejemplo las locaciones de inmuebles para el funcionamiento de prostíbulos. Se trata claramente de una noción de textura abierta, permeable, que al eliminarse del texto legal busca bloquearle o cuanto menos dificultarle a la justicia la posibilidad de analizar la validez de contratos, pactos o cláusulas que pudieran resultar de contenido socialmente inmoral. No obstante, la fórmula continúa presente en materia de abuso del derecho, objeto de los actos jurídicos, condiciones prohibidas en los actos jurídicos, nulidades, transmisión de derechos, objeto y causa de los contratos, y en muchísimas otras disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. Como consecuencia, pareciera que ahora solo la ley o el orden público expresamente manifestado en el texto legal pueden limitar la voluntad contractual de las personas contratantes. La reformulación del artículo 958 dispone que la regulación jurídica de los contratos es siempre de carácter supletoria, no sustitutiva a lo dispuesto por las partes, a menos que la imperatividad esté literalmente indicada en el texto normativo.
y, a su vez, impone la interpretación de carácter restrictiva en el análisis de la imperatividad, o sea, procurando darle siempre prioridad, esto es validez, a lo estipulado en el contrato. En rigor, el pensamiento jurídico siempre ha entendido que las normas que disciplinan los contratos resultan fundamentalmente supletorias, de modo que aquí no había necesidad de aclarar nada. Además de que eso mismo dice el inalterado artículo 962. En cuanto a la prescripción literal del orden público, la norma que en todo caso debió haberse modificado está en el artículo 962, porque allí nos dice que la prohibición de las partes para modificar algún dispositivo legal puede provenir de su modo de expresión, de su contenido o de su contexto, no necesariamente de su literalidad o carácter expreso. Y sobre la interpretación restrictiva, está claro que si la regla es el carácter supletorio, la imperatividad es siempre excepcional y debe limitarse en su sentido y alcance. Se elimina del texto legal la facultad de la judicatura de modificar lo libremente acordado por las partes cuando existe una violación de carácter evidente del orden público. Creemos que en realidad nada cambió. La violación del orden público relativo siempre necesita del pedido de parte afectada para que la justicia actúe, declare, modifique, tal como sucede en materia de relaciones de consumo. En la violación del orden público absoluto, tal el caso del contrato celebrado por personas inhabilitadas, con objeto o causa ilícita, la justicia siempre debe actuar de oficio, porque la nulidad tiene carácter absoluto. Se elimina la obligación de la justicia de integrar el contrato cuando declara la nulidad de una o más cláusulas abusivas, y el acuerdo no puede permanecer sin tales recortes. Pensamos que la alteración carece de sentido, porque la integración pretende justamente mantener el contrato de pie, conservar el negocio realizado por las partes. Es correcto que se busquen alternativas de autointegración, promoviendo la mediación entre las partes, por ejemplo, pero la integración judicial en última instancia no desaparece. En resumen, los cambios realizados por el Decreto de Necesidad y Urgencia número 70/2023 buscan reforzar la autonomía de la voluntad, blindando lo libremente estipulado por las partes, aunque lo hace de manera totalmente asistemática. Por eso pensamos que el impacto es bastante relativo, teniendo en cuenta que la modificación de un par de textos normativos no pueden cambiar un sistema de normas y principios coherentemente ordenados en un cuerpo de leyes como lo es el Código Civil y Comercial de la Nación. Chao, nos encontramos en próximos comentarios.